Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y polémico, la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo se define? ¿Quiénes pertenecen a ella? Y lo más importante, ¿tú eres parte de la clase media? Seguramente muchos de ustedes se consideran a sí mismos como parte de la clase media. Después de todo, es la categoría más amplia y difusa que existe en la sociedad. La clase media se asocia con valores como el trabajo, el esfuerzo, la educación, el consumo, la movilidad social y la democracia. La clase media se supone que es la mayoría, la que sostiene el sistema, la que aspira a mejorar su calidad de vida y la que tiene cierto nivel de bienestar. Pero, ¿qué pasa si les digo que la clase media no es lo que creen que es? ¿Qué pasa si les digo que la clase media es una ilusión, una fantasía, una mentira? ¿Qué pasa si les digo que la mayoría de las personas que se identifican como clase media en realidad no lo son? Deja tu like y comentario porque comenzamos. Antes de que se enojen conmigo, déjenme explicarles por qué digo esto. No se trata de ofenderlos ni de quitarles su sueño. Se trata de mostrarles la realidad, de abrirles los ojos, de hacerles cuestionar lo que les han hecho creer. Para empezar, tenemos que entender que la clase media no es un concepto objetivo ni universal. No hay una definición única ni consensuada de lo que es la clase media. Depende del contexto histórico, geográfico, político, económico y cultural de cada país y de cada época. Lo que se considera clase media en un lugar puede ser muy diferente de lo que se considera en otro. Por ejemplo, según el Banco Mundial, la clase media se define como aquellas personas que tienen un ingreso diario entre 10 y 50 dólares. Según esta medida, el 50% de la población mundial pertenece a la clase media. Sin embargo, esta definición es muy amplia y no tiene en cuenta las diferencias de poder adquisitivo, de costos de vida, de desigualdad, de acceso a servicios básicos, de seguridad social, de derechos laborales, de participación política y de oportunidades de desarrollo entre los países. Por otro lado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la clase media se define como aquellas personas que tienen un ingreso entre el 75 y el 200% del ingreso mediano nacional. Según esta medida, el 61% de la población de los países miembros de la OCDE pertenece a la clase media. Sin embargo, esta definición también tiene sus problemas, ya que se basa en una medida relativa y no absoluta, y no refleja las condiciones reales de vida de las personas. Además, hay otras formas de medir la clase media, como el nivel de educación, el tipo de ocupación, el patrimonio, el consumo, el estilo de vida, la cultura, la ideología, la identidad y la percepción. Todas estas variables pueden influir en cómo se siente y cómo se comporta una persona y cómo se relaciona con los demás, pero también pueden ser engañosas y contradictorias, ya que no siempre se corresponden con la realidad objetiva. Te voy a dar algunas claves para que puedas responder estas preguntas. Te voy a mostrar algunos datos, estadísticas, estudios, testimonios y ejemplos que te harán pensar y reflexionar sobre tu situación actual y sobre la de millones de personas que, como tú, creen que son clase media, pero no lo son. La primera clave que te voy a dar es que la clase media no se define solo por el ingreso, sino por el patrimonio. El ingreso es la cantidad de dinero que recibes por tu trabajo o por otras fuentes, como las rentas, las pensiones, las ayudas, etc. El patrimonio es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes, es decir, tus activos menos tus pasivos. Los activos son todo lo que posees, como tu casa, tu carro, tus ahorros, tus inversiones, tus joyas, tus obras de arte, etc. Los pasivos son todo lo que debes, como tu hipoteca, tu préstamo, tu tarjeta de crédito, tus impuestos, tus multas, etc. ¿Por qué es importante el patrimonio y no solo el ingreso? Porque el patrimonio refleja tu capacidad de generar ingresos pasivos, de afrontar imprevistos, de aprovechar oportunidades, de planificar tu futuro y de dejar un legado. El patrimonio te da seguridad, libertad, independencia y poder. El ingreso, por el contrario, puede ser volátil, inestable, insuficiente y efímero. El ingreso puede aumentar o disminuir por factores externos, como la inflación, la recesión, la competencia, la tecnología, la salud, la edad, etc. El ingreso puede no cubrir tus gastos, tus deudas, tus impuestos, tus aportes, etc. El ingreso puede desaparecer en cualquier momento, por un despido, una quiebra, una crisis, una pandemia, entre otros. Por eso, no basta con tener un buen ingreso para ser parte de la clase media. También hay que tener un buen patrimonio. Y aquí es donde viene el problema. La mayoría de las personas que se consideran clase media tienen un patrimonio muy bajo
o incluso negativo. Según un estudio de Credit Suisse, el patrimonio medio por adulto en el mundo es de $76.984. Sin embargo, el 55% de la población mundial tiene un patrimonio menor a $10.000 y solo el 1% tiene un patrimonio mayor a $1 millón. Esto significa que hay una enorme brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco, y que la clase media está muy lejos de la élite económica. Pero no solo eso, sino que también hay una gran diferencia entre los países. Por ejemplo, el patrimonio medio por adulto en Estados Unidos es de $432.365, mientras que en Cuba es de $5.539. Esto significa que un estadounidense promedio tiene casi 80 veces más patrimonio que un cubano promedio. Y esto sin contar las diferencias internas dentro de cada país, entre las regiones, las ciudades, los sectores, las etnias, los géneros. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribieras a este canal, ya que así nos apoyas mucho. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu patrimonio te sitúa en la clase media o no? Una forma de hacerlo es compararlo con el patrimonio mediano de tu país, que es el que divide a la población en dos partes iguales. La mitad tiene más y la mitad tiene menos. Si tu patrimonio es mayor que el patrimonio mediano, entonces podrías considerarte parte de la clase media alta. Si tu patrimonio es menor que el patrimonio mediano, entonces podrías considerarte parte de la clase media baja o de la clase trabajadora. La segunda clave que te voy a dar es que la clase media no se define solo por el patrimonio, sino por el consumo. El consumo es la cantidad de dinero que gastas en satisfacer tus necesidades y deseos, como la alimentación, la vivienda, el transporte, la salud, la educación, el ocio, la moda, la tecnología. El consumo refleja tu nivel de vida, tu bienestar, tu felicidad y tu identidad. ¿Por qué es importante el consumo y no solo el patrimonio? Porque el consumo es lo que te permite disfrutar de tu patrimonio, de tu ingreso y de tu trabajo. El consumo es lo que te hace sentir parte de la sociedad, de la cultura y de la historia. El consumo es lo que te diferencia de los demás, lo que te expresa, lo que te define. Para empezar, tenemos que entender que el consumo no es un acto libre ni irracional, sino que está condicionado por factores externos, como la publicidad, el marketing, la moda, la presión social, el crédito. Estos factores nos inducen a consumir más de lo que necesitamos, más de lo que podemos, más de lo que queremos. Estos factores nos crean falsas necesidades, falsas expectativas, falsas satisfacciones. Estos factores nos manipulan, nos engañan, nos explotan. Por ejemplo, la publicidad nos bombardea con mensajes que nos dicen qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar, dónde comprar, por qué comprar. La publicidad nos hace creer que el consumo es la solución a todos nuestros problemas, que el consumo nos hará más felices, más exitosos, más atractivos, más respetados. La publicidad nos hace compararnos con los demás, nos hace envidiar lo que tienen, nos hace imitar lo que hacen y nos hace competir por lo que quieren. Así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Si lo han disfrutado, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal para más contenido. Nos vemos en la próxima. Adiós.